Mis queridos hermanos, yo quisiera en esta mañana hablar un poquito acerca de lo que significó en los días antes que el Señor naciera, antes que el Señor viniera a este mundo, antes de que el Señor se encarnara, la esperanza que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una esperanza y como puse aquí, hoy vamos a hablar acerca de la esperanzadora venida del Mesías Cristo Jesús. Para compararlo de alguna manera, no sé si la comparación tiene el mismo significado para nosotros, pero me imagino que de alguna manera nosotros estamos esperando que el Señor regrese por segunda vez. No sé si eso lo esperamos todos los días, no sé si hoy cuando amanecimos pensamos, tal vez puede ser hoy el día que el Señor regrese. No sé si nuestra oración constante es, ven Señor Jesús, regresa, pero por lo menos en los días del Nuevo Testamento, el clamor del pueblo de Israel era que su Mesías viniera. Desde que ellos tuvieron esta promesa de que el Señor enviaría al Mesías, al ungido de Dios, siempre fue el deseo y el clamor de ellos que el Mesías viniera. Y tal vez nosotros hemos perdido un poquito ese anhelo, ese deseo por esperar que el Señor regrese. Sabemos que va a regresar. Yo creo que le esperamos en algún sentido, pero no sé si le esperamos diariamente y si estamos viviendo a la luz de esa esperanza. La nación de Israel sí esperaba a su Mesías y sí vivía a la luz de esa esperanza. Busqué en el diccionario una definición simple, básica de lo que significa esperanza, y dice así el diccionario, dice que es un estado de fe y ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en su conjunto. Básicamente, para el mundo, cuando se habla de esperanza, se habla de un anhelo que Dios quiera que suceda, Dios quiera que ocurra, pero no está la certeza de que eso va a ocurrir. La esperanza muchas veces para la gente del mundo es casi incierta. Y como habremos escuchado muchas veces, o tal vez nosotros hemos dicho también, la esperanza es lo último que se pierde, pero al fin y al cabo también podría perderse. Sin embargo, cuando las escrituras hablan de esperanza, nunca se refieren a algo incierto. Cuando el Señor habla de la esperanza, jamás está hablando de algo como que podría ocurrir, algo que probablemente podría suceder, sino muy por el contrario, cuando las escrituras hablan de esperanza y de esta esperanza de que el Mesías vendría, nunca fue algo incierto. Por el contrario, era algo seguro. La nación de Israel sabía que el Mesías iba a venir. Tenían esa esperanza correcta, esa esperanza cierta. No dudaban de que el Mesías vendría. Lo que no sabían es si iba a venir mientras ellos estuvieran con vida o no. Tal como puse acá, no es algo incierto en las Escrituras la palabra esperanza. Por el contrario, es algo seguro, que en el momento determinado por Dios, ese evento o esa promesa va a ocurrir. Y las escrituras del Antiguo Testamento profetizaron muchas veces. La verdad, yo no puse aquí en esta predicación o en esta presentación todas las profecías que hay respecto de la venida del Mesías, pero está plagado, está lleno el Antiguo Testamento de estas profecías. Vamos a considerar algunas. Dice, las escrituras del Antiguo Testamento profetizaron la venida del Mesías. Aquí en Primera de Pedro se nos recuerda lo siguiente, dice que los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron, que anunciaron en nombre de Dios de la gracia destinada a vosotros, ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Cuando se hablaba del Mesías, de la esperanza del Mesías, siempre estaba relacionado con salvación. Vendría la salvación de Dios, vendría Dios mismo a salvar a su pueblo de sus pecados, más que de la esclavitud del Imperio Romano, más que de la esclavitud bajo el Imperio griego o más que de la esclavitud bajo el Imperio medo-persa. El Mesías vendría a salvar
a los seres humanos de sus pecados. Y dice que ellos, los profetas, escudriñaron qué persona y cuándo sería que vendría el Mesías a la tierra. Pero ellos sí sabían que iba a venir porque esa era la promesa de Dios. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. Por lo tanto, ellos tenían esta esperanza, siempre estaban preguntándose cuándo iba a venir el Mesías. Es como nosotros, si lo queremos comparar de alguna manera, nosotros estamos esperando al Señor que regrese por segunda vez y muchos hermanos siempre están preguntando acerca de las señales. Por ejemplo, ahora que estamos en esta pandemia, muchos hermanos han dicho, bueno, se están cumpliendo las profecías de Mateo 24, habrá pestes en diferentes lugares. Me recuerdo que yo tuve un profesor en la facultad que él estuvo en la Segunda Guerra Mundial y él nos contaba que cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, ellos pensaron que venía el Señor porque había guerra, había conflicto, por lo tanto ellos pensaron, llegó el momento de que el Señor va a regresar porque la Biblia dice que habrá guerras y rumores de guerra en diferentes lugares. Pero aunque no ha sido así, sí sabemos que el Señor va a venir en algún momento, porque su palabra lo dice, de la misma manera que el pueblo de Israel sabía que el Mesías iba a venir en algún momento. Los judíos sabían y esperaban la venida del Mesías. No solo lo sabían, ¿sí?, sino que ellos vivían a la expectativa de esta venida. Esperaban que el Mesías regresara. Oraban, me imagino, por eso al Señor para que les enviara su Salvador. Dice aquí en Mateo capítulo número 2, si ustedes recuerdan, cuando llegaron los magos preguntando dónde había de nacer el Mesías, Herodes dice que, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes, el rey Herodes, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Es decir, ellos sabían que el Mesías iba a venir, ellos sabían que el Mesías iba a nacer. Y la respuesta de ellos, dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces, la nación de Israel sí sabía y esperaba, ¿o no?, que el Señor iba a nacer en Belén. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, pero de ti, de Belén, saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Por lo tanto, esta esperanza viva siempre estuvo en el pueblo de Israel, de que el Mesías iba a venir. Tenemos otro pasaje que también nos recuerda esta gran verdad. Dice que aquí tenemos a este hombre llamado Simeón. Dice, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y la idea de que esperaba la consolación de Israel es que estaba esperando que el Señor les enviara a su Mesías, que les traería salvación. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Mesías, al ungido del Señor. Y Dios le dio a Simeón esta bienaventuranza, este privilegio de ver, ¿o no?, de ver al Mesías. Dice, movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Por lo tanto, aquí tenemos a Simeón diciendo, Señor, perfecto, puedes llevarme a tu presencia porque yo he visto tu salvación, he visto al Salvador, le he tenido en mis brazos. Por lo tanto, qué gozo, me imagino, fue para Simeón ver, o no, nacer y tener en sus brazos al Mesías, al Salvador tan anhelado. Tenemos otro ejemplo también en el pasaje de Lucas. Tenemos a esta hermana, o no, en el Señor, Ana, la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención, la salvación
en Jerusalén. Dios también le dio el privilegio a Ana, la profetisa, de ver, de conocer, de ver nacido al Mesías anhelado y esperado. La esperanza se va a cumplir, la esperanza se cumple, viene el Mesías, Cristo Jesús. Así nos enseñan las Escrituras en Gálatas capítulo número 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, a esto me refería con esta esperanza. La esperanza era cierta, Dios sabía en algún momento Él iba a cumplir su promesa. Y llegó el día en el plan de Dios, en el calendario de Dios, cuando, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, nacido de mujer, de la Virgen María y nacido bajo la ley. Es decir, Dios tenía el tiempo determinado cuando Él cumpliría su promesa, cuando Él cumpliría esta esperanza anhelada y añorada por el pueblo de Israel. Y llegó ese día cuando el Señor vino y se encarnó en este mundo. La esperanza se cumpliría de acuerdo al plan de Dios con su Mesías. Dios, sabemos nosotros que en su soberanía, Dios tiene cada cosa determinada de antemano, nada le sorprende, Dios no improvisa, Dios no cambia de planes, Dios lleva la historia y su historia de acuerdo a lo que es su plan. Y así fue también con la venida de su Mesías, de su ungido, el Verbo hecho carne. En Hechos capítulo número 2, versículo 23, el apóstol Pedro está hablando acerca del Señor Jesús, que ya había muerto en la cruz del Calvario, que ya había resucitado y que ya había ascendido a los cielos, y dijo así: a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, el Señor Jesucristo, el Mesías, vino a este mundo a cumplir el plan de Dios, a cumplir el plan redentor de Dios. No fue que el Señor tuvo mala suerte, no fue que al Señor fueron injustos con Él. Él fue una ofrenda entregada por el Padre para pagar la deuda de sus pecados y de los míos. Dice: anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En el capítulo número 4, nuevamente se hace el mismo énfasis, dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, el Señor Jesucristo, todo lo que experimentó desde su nacimiento, desde su encarnación, estaba basado en lo que el Padre había determinado. En el capítulo número 12 de Juan, el Señor Jesucristo exclamó las siguientes palabras y dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. En otras palabras, el Señor Jesucristo era consciente de la misión a la cual Él vino a esta tierra, que era llegar a la cruz del Calvario, pagar la deuda por el pecado y vencer la muerte. Y él dijo: le diré a mi Padre, sálvame de esta hora, mas dijo: para esto he llegado a esta hora. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y explica el pasaje, dice: y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Por lo tanto, acá tenemos que el Señor Jesucristo era consciente y sabía, y como él dijo en otra parte: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Algunas profecías entonces que quiero compartir con ustedes, que el pueblo de Israel sabía y les sirvieron a ellos para poder identificar quién era el Mesías, el enviado de Dios. Sería descendiente de Abraham para salvación. Aquí dice la palabra en Génesis capítulo número 12, en esta promesa que el Señor le hace, le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, esta es una bendición universal, y la bendición aquí está relacionada a la salvación. La salvación vino a través de la nación de Israel, vino a través de la descendencia de Abraham, a través de Isaac. En Gálatas capítulo 3, versículo 8,
el apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En otras palabras, la bendición que vino a través de Abraham era una bendición para salvación de nuestros pecados, para justificación por la fe, por la obra del Señor Jesucristo a favor nuestro, para no solamente para los judíos, sino para todas las personas del mundo. Tenemos acá en el capítulo 26, ahora repitiendo o confirmando la promesa hecha a Abraham, ahora a Jacob, dijo el Señor así a Jacob, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y cuando está hablando de tu simiente, está hablando del Mesías que vendría a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente en singular, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, a tu simiente, la cual es el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador. Por lo tanto, así comienza el Evangelio de Mateo. Si usted recuerda, Mateo comienza de que Jesucristo es descendiente, es hijo de David, hijo de Abraham, para conectarlo de que él es el Mesías prometido y anunciado por las Escrituras. En segundo lugar, sería descendiente de Jacob para reinar en Israel. Aquí tenemos en Números, el capítulo número 24, dice lo siguiente, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Aquí tenemos una profecía que si bien el Señor vino como rey para reinar sobre Israel y ya sabemos que el pueblo le rechazó, pero el Señor volverá la segunda vez a la tierra, como enseña Apocalipsis capítulo número 19, volverá el Rey de Reyes y el Señor de Señores a reinar sobre la nación de Israel. Sería descendiente de la tribu de Judá para reinar no solo en Israel, sino también para reinar en el mundo entero, sobre el mundo entero. En Génesis capítulo número 49, cuando Jacob comienza a bendecir a sus hijos, ¿verdad? Y hacer esta profecía de lo que sería la característica de cada hijo y de cada tribu, cuando llega a la tribu de Judá, a la cual pertenece el Señor Jesucristo, dijo lo siguiente, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro, no será quitado el reino de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga, y acá tenemos otra referencia, hasta que venga Silo, y a él, a Silo, que es una referencia al Mesías, se congregarán los pueblos. Y aquí tenemos en Apocalipsis una referencia al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Dice así, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Aquí tenemos esta referencia entonces al Señor Jesucristo como el Mesías, el león de la tribu de Judá, y luego dice ahí el pasaje que estaba en pie un cordero como inmolado. Si ustedes recuerdan, cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, en una ocasión dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí tenemos entonces esta profecía de que el Señor sería descendiente de la tribu de Judá para reinar sobre el mundo entero, y el Señor va a hacer eso en su segunda venida. Sería descendiente del rey David y reinaría en su trono. Recién leímos en el pasaje de Apocalipsis la raíz de David, ¿o no? El descendiente de David.
Y acá tenemos en este pasaje de 2 de Samuel, capítulo número 7, se nos dice lo siguiente. Este es un pasaje que se llama de doble referencia, está hablando en un sentido de Salomón, pero también está hablando acerca del Mesías que vendría de los lomos de David, obviamente a través de Salomón también. Dice, cuando tus días sean cumplidos, se refiere a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y sabemos que esto no se aplica a Salomón porque el reino con Salomón fue dividido, ¿no? Sin embargo, se refiere al trono del Señor Jesucristo. Yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Nacería de una mujer virgen. Esta era la promesa de Dios, la señal que Dios le dio a su pueblo para reconocer al Mesías. En Isaías capítulo número 7, versículo número 14, dice así, por tanto el Señor mismo dará una señal inequívoca, una señal milagrosa o no. ¿Cuál era esta señal? He aquí que la virgen, una mujer virgen, sin la intervención de un hombre, de una manera sobrenatural, va a concebir y va a dar a luz un hijo. Y a ese hijo, ¿o no?, que es concebido por el Espíritu Santo, se le va a llamar Emmanuel, Dios encarnado, Dios con nosotros. Y así tenemos el cumplimiento de esta profecía en Mateo capítulo número 1, versículo 22 al 24, dice así, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, es decir, es el mensaje de Dios a través del profeta Isaías cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese día el Señor estaba anunciando a José que el Mesías, el Verbo, se iba a encarnar y a ser humano para venir a salvar al mundo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer que había concebido por el ministerio, la obra del Espíritu Santo. Nacería en la ciudad de Belén. Esta era otra señal que el Señor le dio a su pueblo para reconocerle. Nacería en la ciudad de Belén, no una ciudad muy grande, no una ciudad populosa, sino una ciudad pequeña, tal vez para aquel tiempo. Y el Señor ahí haría que su Mesías, su hijo, naciera. Dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y como ya miramos hace un ratito atrás, ¿recuerdan cuando fueron los magos a preguntar a Herodes dónde había de nacer el Mesías? Los escribas y los fariseos que estaban con Herodes le respondieron, basado en las escrituras, en Belén de Judá. Aquí tenemos, ¿o no?, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, es decir, el Señor Jesucristo, el Mesías, está cumpliendo todo lo que está determinado por su Padre para señalar a su pueblo. Y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos preguntando dónde había de nacer. Tendría el Señor, el Mesías, tendría un precursor, un mensajero, alguien que iba a venir para preparar el camino a lo que sería su ministerio público. Y aquí tenemos esta profecía en Isaías capítulo 40, versículo número 3, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Y sabemos que el Señor Jesucristo es Jehová encarnado, ¿o no? Es Dios hecho carne, Dios con nosotros. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y aquí tenemos, ¿no?, el cumplimiento de eso. Sabemos que ese mensajero, ese precursor fue Juan el Bautista. Dicen, aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Aquí tenemos entonces otra profecía para el pueblo de Israel cumplida para mostrar que el Señor Jesucristo era el Mesías, el ungido, el Salvador, no solo de la nación de Israel, sino también el Salvador del mundo entero.
Otra profecía tan hermosa, también cumplida, que entraría como rey a la ciudad de Jerusalén. Dice el profeta Zacarías en el capítulo número 9, verso número 9, alégrate mucho, hija de Sión. Imagínense si ellos están esperando, ¿no? Por años y años que algún día venga el Mesías, que algún día venga el Salvador a ellos, y llegó ese día glorioso. Era un día de alegría, era un día de júbilo, era un día de regocijo, era un día de salvación. Y queridos hermanos, eso es para nosotros cuando recordamos el nacimiento del Señor, la natividad, ¿o no? El nacimiento del Señor es un día de alegría, es un día de regocijo, porque ha venido el Salvador a este mundo para pagar la deuda de nuestros pecados. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, el Mesías, el ungido, el Salvador, vendrá a ti justo y Salvador, justo y Salvador. ¿Y cómo iba a entrar? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y ese día se cumplió, El Evangelio de Mateo nos cuenta lo que conocemos nosotros como la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Dice el Evangelio, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él, el Mesías, el Rey, se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, ¿qué dijo? Tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al hijo de David, ¿o no? Qué exclamación más hermosa, ¿o no? Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tal como dijo el profeta, fue un día de gozo, fue un día de alegría, fue un día de júbilo. Y queridos hermanos, nosotros no tenemos que perder el enfoque de lo que recordamos o no. No estamos seguros si el Señor nació en diciembre o no, lo más probable es que no, pero no importa. Si estamos realmente recordando su nacimiento, cuando sea, no podemos perder el enfoque que es a Él a quien estamos recordando, es a Él de quien nos estamos alegrando, porque el Señor vino a darnos salvación. Y ese fue el clamor de aquel día. Hosana en las alturas, o sálvanos, te pedimos. Sería traicionado por un amigo cercano, como va a decir el Salmo, dice el Salmo 41, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y esta profecía sabemos que se refería a Judas, ¿o no? En el Evangelio de Juan dijo el Señor así: no hablo de todos vosotros, yo sé a quien es escogido, más para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y todas estas profecías nos apuntaban para que ellos tuvieran certeza de quién era el Mesías, y en este caso era el Señor Jesucristo. Desde ahora os dijo el Señor esa noche, antes que suceda, para que cuando suceda, es decir, cuando Judas me traicione, ustedes crean que yo soy el Mesías, el enviado de Dios. Sería vendido por 30 piezas de plata, al precio de un esclavo, ¿no? Dice Zacarías el capítulo 11, y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Esa es una ironía. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. En Mateo capítulo 27 se nos muestra el cumplimiento de esta profecía. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, ese que comía de su mismo plato, ¿no? El que estaba junto a él, viendo que era condenado, devolvió arrepentido o tenía remordimiento las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Aquí tenemos entonces que el Señor, el Mesías, fue vendido a precio de esclavo. Todo esto sin duda bajo el plan determinado de Dios. Sería herido e injuriado. Estamos hablando
no de un hombre cualquiera, estamos hablando de el Señor, el Creador, el Verbo, el Eterno de Dios, cuando se humanó, se hizo carne, como enseña Filipenses, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, él permitió que fuera herido e injuriado por su propia creación. Isaías profetizaba esto y dice: di mi cuerpo a los heridores, es decir, entregué mi cuerpo, y sabemos que esto era parte de lo que el Señor tenía que hacer para pagar y morir por nuestros pecados. Y mis mejillas, a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Y acá tenemos, ¿o no?, que el Señor, sabemos que se burlaron, le golpearon, le escarnecieron, le pusieron una corona de espinas, le golpeaban en el rostro, le decían, dinos quién es el que te golpeó, ¿no? Y dice otros que meneaban la cabeza, injuriándole y menospreciándole. Otra profecía es que traspasarían sus manos y sus pies. Esto nos hablaba acerca de su crucifixión. El Salmo 22, que se conoce como un salmo mesiánico, dice lo siguiente: horadaron mis manos y mis pies. Esto no tenía que ver con el rey David, esto estaba hablando el rey David, como dice en Hechos, que él era un profeta de Dios, estaba hablando acerca de lo que le esperaba al Mesías. Contar todo, puedo todos mis huesos, y ya sabemos que al Señor, a diferencia de los ladrones que estaban en las otras cruces, les quebraron las piernas para apurar su muerte. Sin embargo, cuando llegaron al Señor, como ya había muerto, no le quebraron los huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Sin ninguna duda, el Espíritu Santo nos va a decir que esto se refiere al Mesías, al Señor Jesucristo. Sería muerto y crucificado, entregado como una ofrenda para pagar nuestros pecados. En Zacarías capítulo número 12, versículo 10, y hay muchos más versículos. Yo podría haber puesto aquí todo el pasaje de Isaías 53, ¿verdad? Este pasaje de Zacarías dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Dice: y cuando me vean por segunda vez, llorarán como se llora por hijo unigénito. Y sabemos que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario para pagar sus pecados y los míos, ¿sí? Y él dijo, exclamando en la cruz: consumado es, y entregó el Espíritu. Entonces, estas son sus profecías. Luego, otra profecía acerca de él sería que su cuerpo no vería corrupción. Está hablando de que él vencería la muerte, él va a resucitar, va a dejar la tumba vacía. Dice acá en el Salmo 16: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en el libro de Hechos, el apóstol Pedro, por la guía del Espíritu Santo, va a aplicar este salmo al Mesías y dice así: pero siendo profeta, está hablando de David, pero siendo profeta David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de el Mesías. Y queridos hermanos, como dice 1 Corintios capítulo 15, si no hay resurrección, todavía estamos en nuestros pecados. Si no hay resurrección, no hubiese una esperanza certera y verdadera, ¿o no?, de salvación. Pero gracias a Dios, que así como el Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, el Señor también resucitó conforme a las Escrituras. Dice acá que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Cómo podemos concluir entonces este mensaje? ¿Cómo podemos concluir este mensaje que nos recuerda que el Señor Jesucristo, el Mesías, fue enviado a este mundo cuando llegó el tiempo determinado por Dios para cumplir el plan de la redención? ¿Cómo podemos concluir este mensaje?
de la siguiente manera, preguntándonos, ¿a qué vino el Mesías, el Señor Jesucristo? Yo creo que esta es una pregunta que usted y yo debemos hacernos. Debemos saber a qué vino el Mesías, el Señor Jesucristo, a este mundo. ¿Para qué su Padre lo envió hace ya casi 2000 años? ¿Para qué Él escogió una mujer virgen para que su hijo llegase a este mundo? ¿Cuál fue el propósito de que el Mesías viniera a este mundo? Y tal vez el propósito más importante era para salvarnos de nuestros pecados, para que haya redención, así como fue en el caso de Simeón, así como fue en el caso de Ana la profetisa, el gozo de haber visto con sus ojos la salvación al Salvador, al Redentor de la nación de Israel y también del mundo entero. En Mateo capítulo número 1, versículo número 21, si usted lo quiere buscar, yo se lo cito, dice que le dice el ángel a José cómo es que van a llamar al niño y dice que le vas a poner por nombre Jesús, que significa el Salvador, significa Dios, el Dios que salva. Él es Emmanuel con nosotros. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y a eso vino el Señor Jesucristo a este mundo. Vino a salvar al ser humano de sus pecados que nos condenan por la eternidad en el infierno, por pecar contra Dios. Así como en este video le preguntaba Daniel a Sergio, ¿no? Si él ha pecado, si él ha mentido, y Sergio se excusaba diciendo que él no ha matado a nadie, y él le citaba una escritura que Dios dijo, bueno, si tú te enojas con tu hermano, ya has quebrantado este mandamiento. La verdad es que todos nosotros somos pecadores ante la justicia perfecta de Dios. Y el Señor Jesucristo vino a justificarnos, vino a morir en nuestro lugar para que seamos declarados justos por la obra que Él hizo de redención. Aquí tenemos en el pasaje de Lucas, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso vino el Señor, a llamar a nosotros pecadores, que nos arrepintamos y reconozcamos que hemos pecado contra Dios y que solamente en Jesucristo hay salvación. No he venido a llamar a justos, sino que vino a llamar, el Señor vino a este mundo a llamar a los pecadores a que se reconcilien con Dios a través del sacrificio perfecto que el Señor hizo por nosotros. Otro pasaje de Lucas en el capítulo 15, hablando acerca de la oveja perdida, ¿recuerdan? Él dijo así, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. A eso vino el Señor, a buscar y a salvar los pecadores, ¿sí? Llamarnos al arrepentimiento para reconciliarnos con Dios a través de la obra de redención que Él hizo en favor de nosotros. Y el pasaje de Lucas, el capítulo 24, ya terminando el Evangelio de Lucas, dijo el Señor lo siguiente, que se predicase en su nombre. Nosotros no estamos predicando una religión, estamos predicando una persona. No estamos celebrando o recordando el nacimiento de una organización, estamos celebrando o recordando el nacimiento de una persona, la persona más importante del mundo, ¿no? El Verbo hecho carne, Dios con nosotros, nuestro amado y glorioso Salvador, el Mesías, ¿o no? El Señor Jesucristo, que se predicase en su nombre, porque solamente en su nombre y en lo que Él hizo hay perdón de pecados. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y este es el mensaje del Evangelio. Nosotros predicamos a Jesucristo, que vino a este mundo a nacer, para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Dónde se predica este mensaje? En todas las naciones, en todas. Recuerden que Él es el Salvador del mundo, no solamente de la nación de Israel, sino que a través de Él serían benditas por la salvación para todas las naciones del mundo, comenzando desde Jerusalén. Perfecto. Nos preguntamos, y le pregunto a usted, ¿tú o usted ya se ha arrepentido?
El Señor vino a llamarnos para que nos arrepintamos. Usted ya se ha arrepentido, usted ya ha reconocido un día específico que ha pecado contra Dios, que está separado de Dios, que no puede agradar ni alcanzar la justicia de Dios, ¿sí? La palabra arrepentimiento implica un reconocimiento y un deseo de cambiar, que solo se puede hacer a través del Señor. ¿Usted ya se ha arrepentido? Si usted se ha arrepentido, le pregunto, ¿usted ha creído y recibido al Mesías Cristo Jesús como su único Salvador personal? A eso vino el Señor. Este era su misión, venir a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo? A través de predicar el Evangelio, para que usted y yo nos arrepintamos y creamos en Él como nuestro único Salvador personal. Si usted aún no se ha arrepentido, hoy es el día para hacerlo. Si usted aún no ha creído y no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, hoy es el día, es el regalo más grande que puede haber en el mundo, el regalo de la salvación. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, muchas gracias por su palabra. Muchas gracias porque, Señor, sin duda, un día usted vino a este mundo. En su plan perfecto, vino a nacer, se hizo hombre, se encarnó, vivió entre nosotros para llegar a la cruz del Calvario. No solo para morir, sino también para vencer el pecado y ofrecerse como sacrificio perfecto para nuestra redención, para nuestra salvación, para nuestra justificación. Si hoy podemos decir que somos salvos, es solo por su gracia, es solo por sus méritos, es solo por lo que usted hizo en favor nuestro. Querido Dios, yo le ruego si hay alguien conectado aquí que todavía no se ha arrepentido, que todavía no ha reconocido ante ti que es pecador perdido, que no tiene esperanza en sí mismo, sino que la esperanza está en ti, en lo que tú hiciste a favor nuestro. Te ruego, Señor, que obres en su corazón para que se arrepienta y para que crea solamente en el Señor Jesucristo como su único Salvador personal y te reciba como Salvador. Te damos gracias por este tiempo y reciba toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.